tiene que corregir sobre la marcha, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a usar la inteligencia artificial en los sistemas de inspección automáticos? Pues básicamente suplir funciones que normalmente haría una persona, un operador, ¿no? Funciones repetitivas o cosas que llevan mucho tiempo hacer o cosas donde las variables no son fácilmente controlables. Ahí es donde vamos a utilizar estas alternativas, estas técnicas que las máquinas ya traen dentro de su sistema, de su software, ¿no? Es básicamente para eso. Desde mi punto de vista, se debe utilizar la inteligencia artificial en los sistemas de inspección óptica para suplir funciones humanas, ¿no? Funciones repetitivas, funciones complejas o funciones que llevan un nivel de análisis alto, ¿no? Eso es mi punto de vista. En donde yo trabajo es precisamente para lo que las utilizamos y hay muy buenos resultados. No sé si alguien quisiera agregar algo más del público. Es importante que participen para enriquecer el tema. Eduardo. Correcto. Es, es una muy buena pregunta, y yo creo que quien haya estado enfrente de una OI programándola lo va a entender, ¿verdad? Es correcto, las máquinas de inspección óptica están supliendo de alguna manera el ojo humano para verificar que todo esté bien en el ensamble. Sin embargo, a la hora de la programación, a la hora del debugueo, a la hora de la clasificación, son actividades en las que debe estar involucrado un humano y que son actividades de alguna manera complejas. Entonces, la inteligencia artificial está haciéndose camino en esas actividades, ¿no? Que no sean tan complejas para una persona, que no le lleven tanto tiempo y que tenga la capacidad para por sí mismo absorber las variaciones del proceso o las variaciones del mismo, de las partes que componen el ensamble, ¿no? No está tanto orientada a suplir la inspección. La inspección lo siguen haciendo los sistemas ópticos, lo sigue haciendo el hardware de la máquina. Sin embargo, las actividades periféricas que demandan que un humano se involucre es en donde, por lo menos en Nordson lo estamos atacando, ¿no? Que eso se haga un poquito menos complejo y que no necesites tantas iteraciones para controlar un proceso. No sé si eso responde a tu pregunta. Excelente. No sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo. Ah, adelante, por favor. Correcto. Mira, uno de los problemas más añejos y que nos hemos enfrentado mucho en la industria es la fabricación de las partes, ¿no? El marcado de una resistencia. Esas resistencias son compradas por una persona que no está muy involucrada en el proceso y hay muchas variaciones en cuanto a fabricantes, en cuanto a calidad de marcado, en cuanto a incluso a tamaños, a dimensiones. Entonces, eh, para un humano es muy complicado porque cada que hay un nuevo vendor, cada que hay una variación en esa parte, pues se tiene que hacer un ajuste, ¿no? En este caso, la inteligencia artificial va a tener la autonomía suficiente para que esas variaciones no acepten, obviamente dentro de ciertos parámetros predefinidos por el usuario, y que eso no te pare una línea, ¿no? O que no te genere un escape. A ese tipo de variaciones me refiero, ¿no? Que son variaciones del día a día, que no están involucradas ni siquiera con el proceso, ¿no? Que es una parte que está un poco diferente o que su calidad de marcado no es suficientemente buena y eso te puede estar agregando tiempo muerto, escapes o incluso fallas, ¿no? Entonces, por ahí va la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Absorber esas iteraciones para que no le afecten a la inspección.
¿Alguien más que quisiera colaborar? A ver, adelante. Ok, Juan Pablo de Mirtec. Sobre tu pregunta, aquí es que ahorita la inteligencia artificial está requiriendo de mucha recolección de datos. Es donde se basa. Es impresionante la cantidad de datos que estamos requiriendo. Nosotros le llamamos un deep learning, una enseñanza profunda donde la máquina está continuamente aprendiendo por errores de lo mismo que clasifica el operador, pero la máquina llega a un punto en descartar lo que es bueno o entra como falso rechazo y solamente dejar lo que es realmente malo. Igual para la programación, para los OCRs, la inteligencia artificial ya es capaz de completar los caracteres que vienen muchos. En la anterioridad, el OCR era un falladero, un nivel muy alto de falsos rechazos. Pero ahorita la inteligencia artificial ha hecho que reconstruya los caracteres. Aunque vengan un poco mal impresos o muchos, puede completarlos y ya no pasarlo como un falso rechazo. Hola, Ramón de Couillon. Como bien comentas, Roger, hay ya todos los sistemas, y estaba platicando Gustavo, Juan Pablo, de ese mundo de datos que recolectamos, ¿no? Entonces, te permiten llegar a ese 99.8, 99.9, 97, ¿no? Pero ¿cómo das ese brinco para llegar a un 99.6, ¿no? Mucho de lo que debemos de hacer como proveedores en este campo de visión es ayudar a las empresas. Si nosotros somos los que recolectamos los datos, ¿cómo podemos hacer que las máquinas se autoajusten con ese pequeño gap que nos queda, ¿no? Si ese 99.6 y el punto 3 que nos queda son defectos repetitivos que son ocasionados ya sea por el equipo, por el proceso, ¿cómo podemos como proveedores cerrar ese gap y que nuestro equipo se autoajuste de forma automática, ¿no? Ese autoajuste es lo que estábamos platicando de cómo hacer ese OCB, OCR, por ejemplo, hacer una autoclasificación, pero simplemente que el equipo aprenda de lo que está saliendo, de lo que está saliendo como falla, de lo que se está clasificando y sea capaz de autoajustarse para ese trabajo que nos sirva tal como inteligencia artificial, de ese pequeño trabajo que nos hace falta, como ingeniería, por ejemplo, de ajustes, que el equipo te lo haga de forma automática, ¿no? Entonces creo que es hacia donde vamos como industria de inspección, hacia donde queremos llegar, hacia donde vamos todos los proveedores en la industria, ¿no? Sí. Sí. Claro. Déjame. Sí. Uh, claro. Un ejemplo bien claro. Todos tenemos equipos de inspección óptica en base a mediciones, ¿no? Entonces tenemos nuestros thresholds. Puede ser que en una unión de soldadura, mi threshold superior, mi límite superior,
sea 95, por poner un número. Pero repetitivamente el límite está saliendo, la inspección está saliendo en 95.1, 95.2. La máquina lo va a fallar. Pero realmente no es una falla, ¿no? O sea, es una pequeña medición. Esos son los ajustes que debemos de ser capaces de que el equipo lo aprenda y lo haga de forma automática para evitar estos rechazos o escapes, ¿no? Perdón. Y bueno, continuando con esto, a final de cuentas, como dice Ramón, las máquinas están a base de mediciones. Entonces, utilizar la inteligencia artificial pues, a final de cuentas es una herramienta, no va a venir a suplir al programador, al operario, viene a ser una herramienta para una mejora continua de nuestros procesos y de nuestro proceso de inspección, nuestro proceso de producción. Entonces, utilizar los datos que están colectados en la base de datos de acuerdo a mediciones y a resultados, esto también nos puede ayudar a saber si nuestro proceso está cambiando y no solamente verlo como en la salida, ver el número de la salida del pass rate, pero utilizar esto como una herramienta de mejora pues para nuestro proceso a final de cuentas. ¿Algo más? ¿Alguna? Ok, continuamos con la pregunta número 2. Implementación de sistemas de inspección óptica con inteligencia artificial, incluyendo hardware y software. Esta fue asignada a Juan Pablo. Bueno, esta parte me gustó que me tocara a mí. Yo he trabajado con AOIs desde el 96, más o menos. Entonces me tocaron las primeras AOIs. Ya estoy diciendo que estoy viejo, ¿verdad? Pero sí, me tocaron las primeras AOIs. Las AOIs nacieron en monocromáticas. Simplemente era una imagen blanco y negro y que íbamos a medir una escala de grises. Las primeras AOIs tenían cámaras de 2 megapíxeles. Después se brincó a 5 megapíxeles. Pero de ahí hubo un estancamiento. La industria de las cámaras no avanzó muy rápido. Todo lo que empezaron a hacer las compañías de AOIs fue agregar varias cámaras en grupos de pares. 2 cámaras de 5 megapíxeles ampliaban el field of view o el campo de visión y emigraron a 4 cámaras después, pero se empezaron a hacer cabezales muy grandes. Después, bueno, y esto es hablando de la cámara. La iluminación. Los iluminadores simplemente eran LEDs o rojos o blancos. Así iniciaron las AOIs. Después se emigró a RGB. RGB ya se empezaron a tener mejores resultados, pero seguía sin emigrar al color. Teníamos color en los iluminadores, pero no en las cámaras. Las cámaras seguían siendo monocromáticas. Llegan cámaras de 10 megapíxeles, colores, y ahí ya empezamos a encontrar combinaciones de aros de luz, que fue donde se empezó a tener ya mucha mejora en la detección de defectos. Ya no nomás tenías un arito con LEDs que te proyectaban, no. Ahora teníamos ya luces horizontales, verticales, ortogonales, ya era una combinación muy grande de aros de luces en ciertos ángulos y en ciertos colores. Llega después el 3D, pero en SPI. Solamente teníamos 3D en SPI. Llegan en láser y en interferometría de Moore. En láser empezaron a tener muchas complicaciones por los reflejos. Solo hubo una marca que llegó a tener muy buenos resultados con láser. La marca desapareció, se llamaba GSI Lumonics. Tenían muy buenos resultados con láser, pero llega la interferometría de Moore, que es proyección de franjas, patrones de franjas, y se encuentra la distorsión.
Nace el 3D y se ve la necesidad de migrarlo a las AOIs. Entonces ahí ya empiezan a volverse muy complejos los sistemas de AOIs. Necesitamos mínimo 4 proyectores, una cámara con ya muy buena resolución para poder leer lo que el Mouré nos entrega. Los proyectores también empiezan a actualizarse, tenemos proyectores de multifrecuencias, ya no nada más es un patrón de franjas, ya los proyectores son capaces de switchar entre varias frecuencias dependiendo de lo que vas a medir. Solamente podíamos medir componentes muy pequeñitos, de 5 milímetros de altura, ahorita ya va uno en 50 milímetros de altura. Las cámaras ya empezaron a evolucionar muy rápido, 15, 25, 50, 100 megapíxeles. Esos de 50 a 100 megapíxeles son para aplicaciones extremadamente específicas para la microelectrónica, wire bonding, elaboración de microprocesadores, la microelectrónica. Ahora que llega la inteligencia artificial, se tuvo que robustecer el hardware por el procesamiento. Y ahora estamos hablando de computadoras de 18 núcleos, 128 gigabytes de RAM, almacenamiento, ya todos tenemos que tener teras, ya no hablamos de gigas. O sea, las máquinas que yo manejo llegan con 4 discos duros de 4 teras, por el almacenamiento que requieren los clientes y por el deep learning, la aprendización profunda, que requiere mucha recolectación de datos, muchas imágenes donde la computadora va aprendiendo. También las velocidades de las computadoras y también las tarjetas gráficas. Ya se está migrando a tarjetas gráficas muy poderosas para poder ver más detalles que no veíamos antes. ¿Qué otra cosa les puedo agregar del hardware? Bueno, es que me estoy tratando de cubrir lo que es pura óptica. Cámara, iluminación y procesamiento. ¿Perdón? Parece que preguntaban algo. ¿Usted es alguien que quiera agregar algo más del...? Sí, la velocidad. Ahorita estamos hablando 120 imágenes por segundo. La velocidad de captura. Antes se trataba de tener menos megapíxeles para tener más velocidad. Tienes imágenes menos pesadas, puedes tener más velocidad porque tienes menos procesamiento. Pero ahorita ya con la inteligencia artificial, no, ya tenemos que tener cámaras más grandes de más megapíxeles, 15 mínimo, 12 megapíxeles. Y las tarjetas de video también tenemos que usar softwares adicionales al que desarrolla nuestra propia compañía, software adicionales que los incluimos en nuestros software, vaya la redundancia, pero que ya van a hacer inspecciones muy detalladas. Entonces ya necesitamos también nosotros recurrir a software de terceras compañías. Sobre hardware. Buenas tardes. Bueno, sí, complementando un poquito lo que dijo Pablo, los cambios principales que se han realizado en los equipos de inspección van más enfocados a complementar lo que ya realizan. A fin de cuentas, la herramienta que es el equipo de inspección, muchas de sus capacidades ya están ahí. Digo, las cámaras ya venían desde antes de que implementáramos la inteligencia artificial, por lo que la capacidad de procesamiento era necesaria. Ahorita lo que tenemos que hacer es complementar ese procesamiento, que no es nada más lo que capturamos, sino la información que vamos acumulando. La toma de decisiones que van haciendo los operadores o los parámetros que se le van configurando al sistema también influyen en la decisión que realiza la inteligencia artificial. Parte de todo ese procesamiento se puede implementar ya sea
por un hardware externo, o sea, adicional al que ya se cuenta, o redistribuir los recursos que se tienen. En el caso de nosotros, digo, no quisiera entrar mucho en tema de la marca como tal, pero en el caso de nosotros lo que hacemos es redistribuir el procesamiento y utilizamos recursos de lo que viene a ser, por ejemplo, la tarjeta gráfica. No nada más utilizamos el procesador del equipo, que como dice Pablo, cada vez van siendo más grandes, más potentes, sino que utilizamos los otros recursos que existen. Utilizamos la memoria que utiliza la tarjeta gráfica, utilizamos el procesador de la tarjeta gráfica, por lo tanto también existe una saturación de recursos y de consumo de energía, lo que provoca que el equipo se tenga que calentar y tengas que agregar sistemas de enfriamiento. Entonces, el agregado de funciones y herramientas incrementan las capacidades, pero también incrementan las necesidades. Es parte de lo que viene a ser el necesitar más y querer más. Pues bueno, es algo así, ¿no? Tener que incrementar las capacidades del equipo. Creo que en términos generales, a menos que alguien utilice alguno externo, el procesamiento se hace internamente en el equipo. Digo, no, es difícil, y yo lo veo ya más bien de un tema teórico porque no lo hacemos nosotros, contar con un equipo externo porque entonces ya también influiría el factor de la comunicación, el que tan rápido me puedo comunicar con un equipo externo para que responda. Por lo tanto, tratamos de que todo esté de manera interna en el procesamiento. Para poder agilizarlo, bueno, la intención es reducir los algoritmos y la capacidad que tiene cada uno de ellos para que no se sobresaturen y sea tan lento el procesamiento. Más allá, y si estamos hablando de lo que es de interacción, de una inteligencia artificial que va a consumir igual o inclusive más recursos de lo que ya se está consumiendo por el mismo equipo, con la cuestión de base de datos que hablaba más, que están recolectando mucha información. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, que aquí ya tiene que entrar más la cuestión de conectividad externa, más tratar de controlar de manera interna para poder mitigar todo lo que es la limitante en cuestión de la gente, todos los documentos internamente, y balancearla. Va a llegar un cierto momento donde esto va a tronar, entonces creo que lo que está haciendo va calentamiento, consumo energético, va a realizar la cuestión de esta componente, todo lo que es la parte de consumo de energía, obviamente va a matar a los Que sí, concuerdo contigo. Desafortunadamente, y creo que lo vivimos todos nosotros, sí se tiene que concentrar la mayoría del procesamiento, por lo menos del procesamiento, no de reporteo, no de la parte externa, la parte que mostramos al usuario, ¿no? La parte de procesamiento de la máquina se tiene que concentrar en la máquina porque luego si nos enfocamos en una conexión externa a la máquina, muchas veces ya no depende del fabricante. Ya depende de la red del cliente, de la capacidad de transferencia del cliente, y eso puede llegar a afectarle al equipo sin ser responsabilidad del equipo. Entonces, sí creo que limitamos un poquito esa parte, digo, a no ser que alguien tenga algo diferente, lo que es el procesamiento de la inspección como tal, se concentra en el equipo, obviamente se le invierte en sistemas computacionales muy, muy poderosos ya a nivel servidor en muchas ocasiones. Pero si ese procesamiento lo hiciéramos de forma externa, hay otros factores que pudieran afectar al desempeño de la máquina como tal. Y nadie que queremos que un factor externo te vaya a complicar las cosas con tu equipo. Creo que es una de las razones por la que no se ha extendido mucho esa práctica. Sí, quiero contestarle algo. También entra la cuestión de tener retroalimentación, no únicamente en un proceso, sino tener conectividad a todos los equipos que están en red posiblemente para poder tomar información de una línea, otra línea, o por qué no, sencillamente tomar información directamente desde el fabricante, el cual va a tener una nube de información, está recopilando toda esa información para hacer cabo de las actividades. Contestando un poco tu pregunta, hay dos conceptos ahorita que me gustaría mencionar. El primero es, no queremos hacer todo en todos lados.
de tal manera que muchas veces lo que se hace es rediseñar o diseñar el sistema para que el procesamiento fuerte, como tú lo mencionas, se hace en otro lugar y solamente lo indispensable para la operación se realiza localmente, porque también el tiempo de procesamiento nos va a afectar a la larga en tiempo de ciclo, que no queremos pegarle a producción. Eh, de tal manera que se tiene que diseñar en su operación. Obviamente no, la intención de un sistema de inteligencia artificial es que crezca en capacidad de conocimiento, por lo tanto no puedes limitarlo a que solamente lo que generó local, pero se diseñan los sistemas para eso. Nosotros en particular hay ciertas herramientas que tenemos que tienen conexión con servidores para actualizar su información, pero no la estás procesando todo el tiempo en el mismo lugar. O sea, se procesa, se diseña de esa manera. A mí me gustaría nada más, y regresando un poquito a la primera pregunta, inteligencia artificial es un concepto, no es la herramienta como tal. Entonces, la herramienta, o más bien el concepto de inteligencia artificial se forma de 4 características principales. La cantidad de datos o los datos que tú utilizas, el algoritmo que vas a utilizar para esto, el hardware que necesitas para procesar, 5, el lenguaje de programación en el cual lo vas a desarrollar y por último, la interacción humana, que es la que te permite tomar la información ya retroalimentada, o sea, las decisiones que se toman y cómo se van implementando o generando nueva información. Si eso solamente lo hiciéramos en la máquina local, sería muy limitada, pero no puedes al mismo tiempo que estás realizando una inspección ir a preguntarle a las otras máquinas, oye, ¿ustedes qué opinan? Porque entonces tu procesamiento vas a tardar más planeando que ejecutando. Entonces, esa es la intención de no hacerlo así. No quiere decir que no lo vayas a hacer, sino es cómo lo diseñas para después aprovechar esa información. A lo mejor tú también tienes algo que aportar y lo subes a tu servidor, como mencionas tú, para que alguien más lo procese y nos dé ya la información masticada, nos dirían por ahí, ¿no? Para que ya esté más libre. Esa es una parte en el tema de cómo te acoplas a la información. Lo otro, en algún momento, y creo que los que somos más viejos, yo me sumo a ti, nos tocó trabajar con lo que eran las famosas terminales tontas, que yo creo que alguien aquí que tenga más de 40 como yo, le tocó trabajar cuando estaba en redes. El procesamiento se hacía en un lugar y tú tenías una estación remota donde tú solamente operabas. La terminal tonta no hacía nada, no procesaba nada. Hacía solamente su tarea básica, que era mostrarte la información o recibir información, pero no procesaba información. En un ejemplo muy brusco o muy tosco, eso es lo que hace la inteligencia artificial. O sea, implementas ese tipo de algoritmos que ya tienes diseñados con cierta información procesada, pero no estás procesando todo en el mismo momento. De tal manera que también le bajas la carga de trabajo al equipo. ¿Referente a datos o a procesamiento? ¿Alguien quiere? ¿Alguien? Yo creo que es un aprendizaje constante, ¿no? O sea, el límite lo va a definir hasta dónde queremos llegar con cierto tipo de inspección. Vamos a retomar el ejemplo de los OCB, OCRs, ¿no? En el cual hay muchísima variación por diferentes tipos de proveedores. Yo pienso que tomando ese ejemplo, el límite va a ser cuando tengas un 100% de reconocimiento, ¿no? O un 99.9 de reconocimiento, entonces ya no hay más que aprender
en ese campo de OCB, OCR, ¿no? Y yo creo que así que para cada una de las inspecciones que estamos tratando de mejorar, llámese polaridades, uniones de soldadura, etcétera, etcétera, el límite va a ser ese. En cuanto a hardware, eh, yo creo que no hay límites, o sea, porque le pones un servidor más grande, le pones más memoria, etcétera, etcétera. Software igual, hay muchísimo talento a nivel global en cuanto a software y yo creo que el límite lo va a definir eso, ¿no? O sea, ya llegaste a tu objetivo y ya una vez que llegaste a lo mejor surge algo diferente, ¿no? Yo lo que opino en referencia a tu pregunta. Bueno, doctor, para responder a esto, yo creo que tenemos dos variables o dos ramales en cuanto a la toma de decisiones. Obviamente, la inspección o hacen una reinspección los operarios y es un falso rechazo, se rechaza. Pero yo pienso que el análisis se van guardando los datos y personas más calificadas que quien está haciendo el review de lo que está encontrando las máquinas, yo pienso que eso es o debería de ser también analizado por ingeniería, por alguien de un poco más de nivel, y a final de cuentas, ese ajuste que menciona al final del día pudiera hacerse, pero en base a una decisión humana. Yo, yo estoy con la convicción de que a la máquina le vamos a dejar el trabajo de la máquina y de dejarle toda la información que nos esté generando y acumulándola. Y a final de cuentas el humano va a ser quien va a continuar con ese gusto de seguir mejorando, pero en base a lo que la máquina esté haciendo. Pienso que esta idea de la inteligencia artificial para utilizarla como herramienta es lo que deberemos o a donde debe de tender, de todavía tener ese sentimiento humano en lo que en las decisiones que vamos a estar tomando con lo que la máquina nos esté proveyendo. Gustavo, ¿ibas a hablar? Sí. Digo, complementando un poco la pregunta, en nuestro caso, por ejemplo, la limitante está, muchos de esas falsos rechazos que tuviste en la manufactura son generados por variaciones, ¿no? Por variaciones que no estaban programadas inicialmente. Algo interesante es cómo suples de forma artificial esas variaciones. Porque uno de los problemas que tenemos cuando empezamos a hacer un programa es que no tenemos mucha variabilidad, ¿no? Tenemos una pieza de muestra que es con la que estamos generando nuestro programa y después, con el tiempo, el mismo proceso va aportando más variaciones. Lo que hacen los sistemas inteligentes en nuestro caso es simular variaciones. Con una sola muestra, el sistema puede interpretar y puede generar variaciones artificiales. Esas variaciones artificiales van a estar complementando. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas variaciones artificiales se van a reemplazar por variaciones reales. Entonces va a llegar un momento, como lo comentaba Ramón, en que ya no vas a necesitar, vas a estar al 99% de tus variaciones porque tus variaciones ya son reales. Y tu equipo ya registró esas variaciones reales y ya no necesita aportar variaciones artificiales.
Entonces, creo que sí hay un límite y el límite va a ser cuando el algoritmo de inteligencia artificial ya no necesita intervenir. Que la misma máquina ya registró, ya hubo un aprendizaje y que ya está utilizando ese aprendizaje para el día a día y está evitando que haya falsos rechazos. No, no, pero acá estamos hablando, Eduardo, de una prueba a un componente. O sea, de qué haces con esa prueba de OCB y OCR, de reconocimiento de texto. ¿Qué vas a hacer con esa prueba? ¿Cómo vas a utilizar la inteligencia artificial para esa prueba y que esa prueba sea exitosa? Al final del día, hay pruebas, dependiendo la cantidad de pruebas y la cantidad de partes que tengas en tu programa, en las que va a seguir interviniendo el humano. En ningún momento, y eso creo que Paulino lo está queriendo aclarar, en ningún momento va a sustituir a una persona. Digo, hay mucha ficción al respecto, pero por lo menos en la industria y en la parte de inspección, no se plantea que en un momento se reemplace a un ingeniero o un operador. Se está complementando, se está facilitando, se está haciendo que fluya más, pero no se va a reemplazar a una persona. Está reduciendo la toma de decisiones, básicamente. Ok. Ah, Sí. Sí la hay, y de hecho no es que sea futuro, la existe ahorita actualmente. Voy a tratar de equiparar todo el concepto con otro más o menos similar, lo que es la educación. Nosotros esperamos recibir cierta educación conforme vamos creciendo. Voy a ponerlo así, yo soy su maestro de matemáticas. Si yo siempre les enseñara que 2 más 2 es 5, tú vas a aprender que eso es 5, ¿sí? Ahorita aquí espero que todos sepamos que 2 más 2 es 4, pero la idea es de que si yo te enseño eso, eso es lo que vas a aprender. En algún momento alguien se va a dar cuenta y te va a decir, oye, eso está mal, y te va a querer explicar. Y entonces vamos a hacer por repetición, y te voy a empezar a explicar por repetición que 2 más 2 es 4. Lo mismo ocurre con el proceso de inteligencia artificial. A fin de cuentas, el proceso de inteligencia artificial, digo, ya lo explicaba Gustavo, que existe una simulación en donde nosotros vemos diversos escenarios, pero tiene que partir de un conocimiento inicial. Alguien le programó al software diciéndole que 2 más 2 es 4. Y entonces le enseñamos que ahora 3 más 3 es 6. Y conforme va aprendiendo esas prácticas, va diciendo, entonces 4 más 4 es 16. Y va aprendiendo a sumar. No es que se los memorice, va aprendiendo a sumar. En algún momento podemos corregir ese aprendizaje. Se puede hacer. ¿Por qué? Porque le podemos enseñar que no está bien que 4 más 4 sea 17, es 16. Y por repetición se le puede enseñar esa parte. Creo que voy a tratar de abarcar hasta 3 preguntas por aquí, porque una de las dudas es, bueno, ¿cómo corregimos la variación? En realidad tendríamos que pensar en el proceso de que tenemos que enseñarle bien. Creo que a nadie nos gustaría ir a la escuela y aprender que 2 más 2 es 5 y darnos cuenta en la secundaria que estábamos mal, porque a fin de cuentas es un proceso de aprendizaje que toma tiempo. Entonces, si queremos que el sistema aprenda bien desde un inicio, tendríamos que colocar operadores preparados adecuadamente para que tomen esas decisiones. Digo, a veces, y a lo mejor también es parte de lo que decía Paulino, creemos que vamos a llegar y, aquí está la herramienta de inteligencia artificial y que corra solo a la producción. No, o sea, tenemos que enseñarle. Digo, le podemos compartir el conocimiento porque cuando yo voy a la escuela hay libros. Alguien en algún momento aprendió, puso ese aprendizaje en un libro y yo puedo tomar ese conocimiento y aplicarlo. Entonces, eso mismo podemos hacer conectándolo con otros servicios, ¿sí? De tal manera que yo me conecto a la nube, bajo información y entonces tengo ya datos de dónde empezar, pero no son el todo.
llegando al límite de donde me doy cuenta de que ya aprendí, bueno, cuando yo ya repetitivamente vea que 2 más 2 es 4 y que siempre que me preguntan la contesto bien, ya puedo aprender ahora que 3 más 3 es 6. Ese es el límite que yo alcanzo cuando llego a un objetivo, lo decía Ramón en términos de porcentaje. Cuando ya mi yield en un OCR es del 99.9, porque ya mi sistema lo puede controlar, ya me brinco a otra solución, que ahora son las terminales, o que es la medición de altura de pines, cómo decidir si está bien o solamente tiene más soldadura. O sea, ese tipo de cosas. Brinco a un nivel diferente, brinco a la secundaria, brinco a la preparatoria, a la licenciatura. Y como decía Paulino, que yo concuerdo mucho con eso, tendríamos que buscar que no dejemos de aprender. Y lo mismo tendría que pasar con el sistema, que no deje de aprender. Sí. No todas tienen, por ejemplo, tienen niveles de registro. Por ejemplo, está a nivel operador, nivel técnico, nivel ingeniero. Por ejemplo, si te conoces a nivel operador, no va a pasar ningún registro que si marca como bueno, si marca como mal. Esa variable no se va a apuntar toda la memoria. De hecho, hay un configuración, uno puede decirle qué puede cambiar el operador, por qué no puede cambiar, por qué puede mover, por qué no puede mover. Entonces, yo imagino que si hablamos de un operador que está inspeccionando y llega a cometer el error de darle marcado como bueno, no se va a guardar a la variable. Depende cómo tengas tu sistema. Yo te voy a dar un ejemplo práctico. Nosotros en una de nuestras herramientas de inspección utilizamos inteligencia artificial para la detección de burbujas en Conformal. El sistema detecta todo, desde una burbuja de 0.01 milímetros hasta una de 2 o 3 milímetros de tamaño. En base al criterio de calidad, el operador puede decidir si la burbuja afecta o no afecta el proceso, si se considera un defecto real o no. La máquina detecta todo. Ya la clasificación la realiza el operador. Si tú le permites al sistema aprender de lo que decide el operador, entonces lo va a hacer. Si tú lo deshabilitas y le dices que solamente un ingeniero lo va a hacer, entonces solamente un ingeniero lo va a hacer. Pero el conocimiento lo va tomando. Durante el proceso puede que nosotros le digamos, ¿sabes qué? Todas aquellas que sean menor a menos de medio milímetro de grande, no nos causan un problema. Y entonces el operador le va a dar bueno. Esta sí es real. Bueno. A lo mejor se le va a ir una de 1 milímetro que le dijo que era bueno. Pero le dijiste otras 99 veces que esa era mala. Va a prevalecer el conocimiento de que una burbuja de 1 milímetro es mala. ¿Sí? Pero aquí obviamente depende de cómo está seteado tu sistema de aprendizaje. Si va a tomar o no en consideración las opiniones del operador. También son capaces los sistemas de dudar de lo que el operador le dijo. Entonces existe otras herramientas donde dice, bueno, me dijeron que esto era falso, pero yo creo que es malo. También de ahí hay otras herramientas que nos ayudan a clasificar lo que el operador clasificó, que ellas dudan, pues la misma inteligencia artificial duda de que esto vaya a ser bueno o vaya a ser malo. Un milímetro, una burbuja, técnicamente lo que está marcando en el dispositivo es porque la magnitud del efecto está arriba de los milímetros. Entonces, técnicamente tendría que tener una retroalimentación de alguna persona para decir, que marcó no es 1 milímetro. Entonces, en qué momento, más bien lo que tiene el error es en la cuestión del equipo que está seteado para poder tener la referencia de ese milímetro. Pero en ese caso están las calibraciones. Tiene que ser bien calibrado, ¿no? Estás hablando ya de calibraciones y precisión del equipo. Lo que manejan hoy, ustedes no manejan la flexibilidad, la calibración, Un sistema de medición. Sepa realmente va a marcar el milímetro, cómo se programa que es un milímetro que está bajo lo que va a marcar al operador técnicamente. Esto tiene un milímetro, técnicamente lo que debería hacer el operador es arriba del milímetro. Sí, yo creo que ahí entra la repetibilidad del equipo, como bien comentas, y las herramientas que se pueden desarrollar, si es 1 milímetro o es 1.1,
o qué tanto. Y también lo que comentabas hace rato, que vamos a hablar en una de las preguntas, la conectividad entre equipos. O sea, si yo ahorita ya te detecté 1 milímetro, pero si en el siguiente proceso estamos viendo que ese es más de 1 milímetro, entonces, ¿cómo puedes retroalimentar los diferentes equipos? Que ahorita es una de las partes que vamos a cubrir, pero sí es importante esa conectividad, que todo el mundo se hable en la línea. Ok, vamos con la pregunta 3. ¿Es la que está ahí? ¿Va? Ok, alcances de la inteligencia artificial en conjunto con sistemas de inspección óptica. Esta se la asignamos a Paulino, ¿ah? Bueno, para hablar un poquito sobre este tema de los alcances, pues obviamente los alcances en los sistemas son enormes. Vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que ahorita actualmente es lo que estamos teniendo y lo real. Y lo que realmente los alcances que va teniendo, ya estuvimos hablando mucho de lo que es eh, las cámaras, la iluminación. Hay muchos otros alcances que podemos tener, como lo mencionabas ahorita, Roger, la interconexión o cómo podemos saber lo demás. El alcance es hasta donde nosotros como humanos que vamos a querer que esto interactúe con nuestros equipos de inspección. Pueden ser desde control de movimiento de las máquinas, de las cámaras, cómo vamos a inspeccionar, en qué patrones, cómo vamos a iluminar, si está demasiado iluminado, si no está demasiado iluminado. Entonces, en esta parte es donde nosotros como humanos vamos a darle el alcance a la inteligencia artificial hasta donde queremos que la inteligencia artificial esté involucrada en la inspección o en nuestros equipos de AOI, tanto como para almacenar los datos, como para procesarlos y darle la habilidad, ya sea en base a datos del operario, como los juzgó, o el técnico o el ingeniero de calidad. Es una parte en donde nosotros vamos a involucrar distinto hardware, distintas personas, distintos software, para que estos continúen alimentando los equipos, el software y las decisiones que vamos a tomar utilizando la inteligencia artificial. Para agregar un poquito en los alcances, digo, todos estamos en la industria de SMT, ¿no? Pero sabemos que los equipos de visión no son específicos a SMT, ¿no? Podemos ver cómo fue migrando esta tecnología a contar componentes, por ejemplo, cosa que anteriormente pues utilizamos las maquinitas, ¿no? O se están haciendo muchas inspecciones finales en diferentes procesos. Y les digo, nosotros que estamos en la industria de SMT, lo relacionamos mucho con SMT, ¿no? SPI, AOI, rayos X, pero lo que es la inspección visual, si vemos cualquier tipo de industria, automotriz, ensamble de partes mecánicas, cables, o sea, hay muchísimo alcance que se puede tener como industria de visión, no enfocándonos simplemente a una AOI SPI, como les comento, pero puede ser de una simple cámara, ¿no? Imagínense la industria farmacéutica. O sea, hay muchísimas aplicaciones que se pueden hacer con visión, con cámaras de visión, que hoy en día están tomando mucho más fuerza, también mucho por todo se está haciendo más pequeño, ¿no? Los componentes están siendo más pequeños, componentes que ya tienen una superficie de espejo en lugar de tener, o transparentes, en lugar de tener una superficie como tal de algún tipo de resina, ¿no? Entonces creo que el alcance que está teniendo visión en la industria en general es muy, muy grande. ¿En qué parte?
Bueno, es que yo creo que eso es algo muy particular de cada una de las empresas. Estoy seguro que todos tenemos un roadmap diferente. Obviamente sería ir mucho a detalle. En el caso de nosotros, pues lo tenemos una visión muy firme de lo que queremos hacer con la inteligencia artificial y dónde la queremos usar. Y básicamente es para hacer un poco menos complejo el proceso del día a día con los equipos. No sé si creo que es algo muy... Sí, creo que todos tenemos un roadmap definido. Como dice Gus, muy probablemente no son el mismo, cada quien tiene definidos sus prioridades y objetivos. Está muy enfocado en la autoprogramación hasta ahorita. La inteligencia artificial es en facilitarle la programación, que ya no se requiera gente muy experta. Está muy enfocada eso a la autoprogramación, a ayudar a facilitar las herramientas. Y en la clasificación, que es en lo que más hemos hablado ahorita todos. Evitar que al operador le llegue ya tanto información y que ya no tenga que tomar tantas decisiones el operador. Entonces, esas son de lo que yo conozco, es donde está más enfocado. Facilitar la programación y facilitar la toma de decisiones para el operador. Y para complementar lo de los alcances que dijo aquí Ramón también, pues a final de cuentas, los sistemas ópticos, en este caso de inspección, pues tienen un alcance que la verdad pues es grandísimo. Y por poner un ejemplo, la inteligencia artificial se está utilizando ahorita, sistemas ópticos, pues hasta para desbloquear el teléfono. Es algo muy básico a lo mejor que podemos mencionar, pero el reconocimiento facial, sistemas para estar localizando cualquier tipo de vehículos, de personas, de ropa, entonces el alcance óptico es muy grande y parece que no va a tener límite porque a final de cuentas vamos a encontrar alguna otra aplicación que necesitemos o que vayamos a utilizar. Los vehículos, en el manejo autónomo, To- o sea, to- en óptica hay... Todos los vehículos, todos los HADAS, pues, integrados en los autos. es por eso que como hemos visto, no sé, cuáles son en alguna página de internet, cuáles son los cruces peatonales, cuáles son los semáforos. Entonces, todo esto continuamente está aprendiendo. Ahorita que tomábamos la pregunta de cuál es el límite, nos enfocamos mucho en, pues obviamente, nuestro proceso de SMT, pero a final de cuentas siempre vamos a estar inyectándole más datos, más información, que a final de cuentas la vamos a utilizar en algún momento y vamos a tomar esa referencia siempre. O sea, yo estoy convencido de que nunca vamos a acabar de enseñarle a los procesos. Ok, y continuamos con la pregunta número 4. Comparación de los sistemas de inspección óptica con inteligencia artificial con los sistemas de inspección óptica convencionales en términos de precisión y eficiencia. Esta se la asignamos a Jaime, ¿verdad? Creo que es más que obvio que la implementación de la inteligencia artificial ayuda mucho a la mejora de la inspección y de la detección de las fallas. Como decía Pablo, mucho de lo que se está enfocando en el desarrollo es en disminuir la carga de trabajo que se le da al operario, ya sea el programador o el operador del equipo, como para clasificación. Y la diferencia principal que ha aportado este tipo de herramientas es precisamente eso, ¿no? Disminuir la carga de trabajo, la eficiencia en la detección, de tal manera que sea menos interacción con la persona. Yo creo que no se va a lograr evitar el 100%, o sea, en algún momento tenemos que estar interactuando y complementando información, así sea incluso para reeducar el sistema de inteligencia o ajustar algunas cuestiones, pero el alcance obviamente ha generado una mayor eficiencia y un desempeño mucho más alto. Lo vemos
yo creo que todos aquí lo hemos visto, en la implementación de la inteligencia artificial ayuda mucho a mejorar los números de yields, el throughput de las líneas, la eficiencia del proceso. Obviamente estamos hablando de equipos de inspección, pero yo creo que el conjunto de equipos, todos los equipos de la línea, implementando algo como esta, mejoraría muchísimo la calidad del proceso. En el caso de nosotros, definitivamente aporta, híjole, no me quisiera oír mal, pero yo veo una mejora de entre un 20 a 30% en términos generales del desempeño del equipo. Algunos algoritmos como la detección de los CR se llegan a ver valores hasta de un 40% en la mejora en la detección. El aprendizaje que se tiene es mucho más rápido, dado que tenemos una mayor variación de la información, a diferencia, por ejemplo, de las terminales, que normalmente logramos verlas iguales, ¿no? En el caso, por ejemplo, del aprendizaje para la programación, la autoprogramación en base a la detección de los componentes. Bueno, como ya tenemos muchas veces los componentes predefinidos en base a tamaño, es mucho más sencillo. No hay una diferencia muy palpable en esa parte. A fin de cuentas, seguimos teniendo la necesidad de una interacción humana, ya que hay un criterio de calidad que no va a depender solamente del componente. Pero en otras partes, las herramientas sí aportan una diferencia sustancial. En cuestión de la autoprogramación, ahí sí se vio cambios drásticos en el tiempo de la programación, porque la programación en todos los AOIs es muy manual. De una librería, tomas un componente, lo asignas. De una librería lo tomas y lo asignas. Entonces era algo muy repetitivo. Ahorita las herramientas tienen la capacidad funcionan prácticamente nomás en 3D, en 2D no. Porque la máquina va y lee el componente, mide sus dimensiones, su color y va y le genera a ella automáticamente un algoritmo. Le genera su algoritmo de cuerpo y de uniones de soldadura. Entonces, sí te reduce considerablemente el tiempo de programación, un 70%, y no te va a crear al 100% tu programa. Siempre va a haber componentes que no puede reconocer la inteligencia artificial, que nosotros los vamos a tener que hacer manualmente. Entonces, hasta ahorita yo no veo que la inteligencia artificial nos genere un programa al 100%. Y ahorita nosotros estamos en una reducción de tiempos de un 70%, 80%, y un 80% de generación del programa. Yo veo muy difícil que se llegue a un 100%. Este es mi punto de vista personal. No se puede, no va a desaparecer el 2D. Aquí es la mejor complementación de un 2D y un 3D, lo que te va a dar mejores resultados. Yo no creo que desaparezca el 2D, pero es mi punto de vista personal. En los años de experiencia que tengo, no va a desaparecer el 2D. Desde ahí ya sabes que es una parte muy importante del proceso y va a ser muy difícil que desaparezca, ¿verdad? No. Los de Conformal Coding, por ejemplo, son 2D y son equipos que están saliendo apenas a la industria. No vamos a poder prescindir de un 2D tan fácil, ¿verdad? Porque hay inspecciones que no necesitan 3D. Yo pienso, bueno, por ejemplo, Conformal Coding es un ejemplo, ¿no? Pero hablando de un AOI o un SPI, definitivamente, si tienes un equipo 2D únicamente, va a desaparecer. ¿Por qué? No nada más por tecnología o por lo que estamos hablando de inteligencia artificial, sino la misma industria nos está empujando a
o sea, ya no va a ser suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, como yo comentaba, ¿no? Si tienes un componente 01005, un 008004, y tienes una tecnología 2D, llámese la marca que sea, ¿no? Quitando marcas, no nos va a dar lo que se requiere para inspeccionar ese tipo de tecnología. Anteriormente, si ustedes recuerdan, en SPI, todos eran equipos de 2D. Y al día de hoy, hablando 20 años atrás, que la mayoría era 2D, no hay ningún equipo 2D, ¿no? Porque en un SPI se vio que el 3D es la forma de hacer la inspección. Y como les comento, no porque alguna marca o empresa se quede atrás en tecnología, sino simplemente la industria, el mismo producto, ya no te permite ofrecer un equipo 2D. Creo que se ha complementado muy bien el 3D con el 2D, como dice Gus. Hay muchas inspecciones que las necesitamos seguir haciendo en 2D, ¿no? Un OCB, un OCR, una polaridad, por ejemplo, ¿no? Una marca de polaridad o ciertas inspecciones que el 2D sigue siendo muy valioso, pero definitivamente el grueso de la inspección se va a basar ya en un 3D, hablando de SPI ya hoy, ¿no? Y como hay tecnologías que al día de hoy todavía no te demandan que tengas un full 3D, como un conformal coding, por ejemplo, pero en general yo creo que tenemos como industria, hablando como industria, que emigrar hacia esa parte. Nomás un pequeño ejemplo. Em, la mayoría de carros de ahorita usan faros LED. Los carros de marcas premium requieren una colocación del LED muy precisa. 70 micrómetros de desplazamiento ya es malo. Es un faro que va a proyectar la luz un poquito diferente, pero como son marcas premium, tiene que tener una posición la luz. Ahí son mediciones 2D, no hay 3D para eso. Ahí se mide el fósforo, se ubica el fósforo del LED, se mide su centroide y con referencias de hoyos fiduciales medimos la posición precisa de ese fósforo, no del encapsulado del LED, del fósforo. Entonces, son mediciones muy importantes y se hacen en 2D. No hay 3D para eso. Ok. La pregunta 5 ya la vamos a tomar como cierre, ¿verdad? Le vamos a pedir aquí a los expositores que sean breves porque todavía falta la rifa, ¿verdad? Entrega de los reconocimientos. Entonces, esa no es la 5, ¿no? ¿Sí? ¿No era el futuro? Esa es la 4. Todavía no. Ah, ok, ok. Esa es la pregunta 5, ¿verdad? Perspectivas futuras de la inteligencia artificial en la inspección óptica, incluyendo la integración con otros sistemas de control de calidad y la mejora de la automatización en la industria electrónica. Entonces, aquí le vamos a pedir la participación de cada uno de ellos. Bueno, pues. Ah, sí, cierto. Perdón. Bueno, voy a tratar de ser breve. En esta, yo creo que es la pregunta que más me gustó de todas, porque aquí voy a hablar como industria, ¿no? No puedes ser un SPI, una AOI rayos X, que tengas la mejor tecnología en inteligencia artificial, en visión. Lo que necesitas es hablar con los demás proveedores en la línea, ¿no? Entonces, si queremos como industria lograr que en realidad la inteligencia artificial funcione, yo que soy SPI o AOI, tengo que hablar con impresoras de pasta, tengo que hablar con pick and place, tengo que hablar con rayos X. Yo creo que como industria, una vez que logremos eso, que tengas una línea desde SMT hasta backend, hasta empaque, inspección final, en donde todo se comunique,
obviamente por diferentes procesos, va a ser cuando realmente la inteligencia artificial, digamos que se consolide, ¿no? O sea, que sea, le podamos poner una palomita y digamos, ok, sí funciona. Muchos de los ejemplos que estaba dando Rogelio, ¿no? ¿Cómo puedo lograr, ok, si tu equipo me está marcando ciertos límites, cómo puedo lograr esa retroalimentación, ¿no? O el otro ejemplo que pusieron de este lado, puedo hacer correcciones después de que ya pasó. Entonces, yo creo que como industria debemos de lograr, y todos como proveedores, que ese sea el objetivo, ¿no? O sea, obviamente todos queremos ser el mejor en lo que hacemos, en donde estamos trabajando, pero yo creo que como industria ese debe de ser el objetivo, ¿no? De cómo integrarnos, cómo comunicarnos todos para que en realidad sea ese Industry 4.0 que estamos platicando, esa One Man Operation, ese touchless line, el lograr ese concepto a través de la colaboración entre marcas, ¿no? Ese, digamos que es mi opinión personal respecto a este punto. Sí, pues el futuro, como lo decía bien Ramón, toda la línea va a tener que estar en comunicación. Mientras no todas las líneas se estén retroalimentando entre los mismos equipos, no se va a tener completamente la inteligencia artificial. Entonces, hasta ahorita, pues está en desarrollo esto de la inteligencia artificial en los AOIs. Se empezó a aplicar como en el 2019, 2020. Entonces, pues realmente estamos en pañales, pero está yendo muy rápido. Está muy, muy rápido esto de la inteligencia artificial aplicada a los equipos de óptica. Y para hablar un poquito más de este tema, pienso que nosotros como fabricantes de equipos de AOI, de SPI, rayos X, la contribución que vamos poniendo y a final de cuentas quien vaya a manejar los datos va a ser quien va a estar poquito dirigiendo esta orquesta de producción o de manufactura. Vamos por un camino, ya sabemos cuál es nuestro objetivo, todos estamos dentro del mismo barco y pienso que la contribución de cada uno de nosotros con nuestro pequeño grano de arena, grano de información que vamos teniendo, es lo que nos va como dice Ramón, a consolidar la inteligencia artificial para que en beneficio de todos nuestros procesos vaya a ser efectivo y no solamente vaya a ser en una de las porciones que sea hoy, sino simplemente extenderlo a todo, porque a final de cuentas una línea de producción, pues bueno, va a abarcar bastantes equipos y obviamente cada uno de los datos que vamos registrando nosotros nos afecta. Así como en AOI nos afectan todas los inputs de soldadura, de temperatura, de pick and place, así nosotros también vamos contribuyendo con información para que la inteligencia artificial sea más efectiva, pues. En el caso de a dónde vamos, yo creo que vamos a ver un boom muy rápido de la implementación. Yo les recomendaría que se suban al tren. Ahora sí que echando a perder se aprende. No va a ser fácil porque obviamente es algo nuevo. Se tiene uno que documentar, tienes que aprender, tienes que ir poco a poco implementando y viendo el resultado que obtienes. Pero lo ideal que se debería de hacer, como en cualquier proyecto, es definir cuál es la meta, cuál es el objetivo, dónde lo queremos implementar, por qué, cómo sabremos si de verdad nos está funcionando o no. Y una vez que se tenga definido, entonces buscar cuál es la herramienta adecuada. Digo, yo estoy de acuerdo con Ramón. Yo creo que para que podamos tener un beneficio real necesitamos que todos los equipos se sumen a la idea, que todos aporten. Nos pasó, creo que recientemente, si ustedes lo sienten así, a lo mejor ya se nos fue, pero esto de la implementación del 4.0 y la interconectividad y todo ese tipo de herramientas de trazabilidad, pues fueron un dolor de cabeza en su momento. Poco a poco nos hemos ido acostumbrando a lo que hay, a las opciones, porque no es una sola.
Yo creo que lo mismo va a pasar aquí, de tal manera que acérquense a sus proveedores, trabajen con ellos, vean qué les pueden ofrecer, qué les sirve, qué no les sirve, porque también no le dediquen tiempo a algo que no van a obtener un buen resultado o que al menos no es algo que ustedes necesiten. Entonces, lo mejor que yo les podría decir es súbense al tren y ya vean qué que les va a aportar a ustedes para que le puedan sacar jugo. Y también coincido desde mi parte personal y la empresa para la que trabajo, esto es algo que se tiene que pluralizar, independientemente de la empresa en la que esté o del proveedor, tenemos que llegar a un punto en común, ¿no? Que sea hacer una manufactura más esbelta, hacer una manufactura que dé más con menos, ¿no? Que es lo que estamos buscando todos. Ya hay iniciativas actuales, Hermes, CFX, que están buscando esto, ¿no? Interconectividad en los procesos y que todos colaboremos con datos, porque mientras más datos, el resultado del análisis que se debe hacer va a ser mejor y bueno, eso significa que la manufactura va a ser mejor, que se va a ganar más dinero, que nos vamos a ir más temprano a la casa. Entonces, coincido con todos los compañeros. No, muchas gracias por su atención. Ok, de parte del capítulo Juárez, ¿verdad? Agradecemos a los conferencistas el día de hoy y le vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Juan Pablo García. Ramón Hernández. Paulino Domínguez. Jaime Arriola. Y por último, Gustavo Jiménez. Ok. Vamos a proceder a la rifa de los obsequios. Aquí nos va a ayudar. Muchas gracias. Ah, por ahí les faltan boletos, ¿verdad? ¿Mande? Ah, ok. Ok. Ahorita se va a proceder al obsequio de estos dos, ¿qué son? ¿Televisiones? Dos televisiones. ¿Listos? 3, 2, 1. ¿Listos? 3, 2, 1. Otra vez. 3, 2, 1. Otra vez. 3, 2. Está tapando el promedio. ¿Listo? 3, 2. Listo, perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno,
La dinámica va a ser la siguiente. Se van a sacar van a hacer la rifa de 2 Smart TV. Entonces, pues, primero se van a sacar 2 boletos y el tercero va a ser el ganador. Y así sucesivamente. Nuevamente sacan otros 2 boletos y el tercero es el que es el ganador. ¿Sale? Adelante. Terminación. El primero que no ganó es terminación 31. El otro que no ganó es terminación 21. Ahí va el ganador, pónganse listos con sus tickets. Y el ganador es terminación 07. El que tenga la terminación 07. Pásale, Memo. Felicidades. Sí, ya nada más. Jaime Pérez nos... Ok. ¿Listos? Vamos a continuar con la rifa. El primer número. Terminación 25. Terminación 25 sería el primero. Terminación 02 sería el segundo. Y este es el ganador. Terminación 05. El ingeniero Kenneth. Sí, adelante, Kenneth. Felicidades, muchas felicidades. Jóvenes, nomás para recordarles que la próxima conferencia es a las 4 con el doctor Ansel, que es el presidente de la SMTA. ¿Alguien? ¿Es un... ¿Qué es? ¿Será Plymouth o qué? ¿O Kyle, no, verdad?
Es un Buick, unas llaves de un carro Buick. Aquí van a estar, ¿eh?